Hacerte miembro premium de Sálvese Quien Pueda en YouTube es muy fácil. Desde tu PC o laptop, primero accede a tu cuenta de Google. Puede ser con tu correo Gmail o con tu cuenta YouTube. Ahora entra al canal de Sálvese Quien Pueda. www.youtube.com/Sálvese Quien Pueda. Busca la pestaña Unirse y dale clic. Te saldrán 3 opciones de cobro mensual: seguidor, fans y patrocinador. Una vez que elijas la de tu preferencia, dale clic a Unirse. En la siguiente ventana ingresas tu información de pago y le das clic a Comprar. YouTube cargará mensualmente a tu tarjeta el monto que elegiste. Listo, eso es todo. Ya eres parte de la gran familia de Sálvese Quien Pueda. ¿No tienes cuenta de Google, ni de YouTube? ¿No tienes Yape, ni Plin? Bueno, hacerte Patreon de Sálvese Quien Pueda es muy fácil. Desde cualquier dispositivo, ingresa a www.patreon.com/sqppe. Te saldrán 3 opciones de suscripción mensual. Una vez que elijas la que prefieras, dale clic a suscribir. En la siguiente ventana, completa los pasos. Crea una cuenta en Patreon, selecciona la forma de pago, puede ser tarjeta o PayPal, y listo. Eso es todo. Ya eres parte de la gran familia de Sálvese Quien Pueda. Sálvese quien pueda, si digo la verdad. En un país extraño que te sorprende a diario, lo vas a soportar. ¿Acaso no lo ves? Sálvese quien pueda otra vez. Sálvese quien pueda otra vez. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Segundo programa de la tercera temporada de la cuarta ola. Acá estamos en Sálvese Quien Pueda otra vez. Un saludo nuevamente a los amigos de Tiranosaurios. Está muy bonita la canción de la cuña, así que gracias a ellos. Tiranosaurios. Tiranosaurios, no tiranosaurios, sino tiranosaurios. Sí. Los tiranosaurios vamos a hablar en un ratito porque es hablar de la vieja clase política que sigue causando estragos al país. ¿Qué noticias comentamos hoy antes de ir con nuestro invitado que no tiene hoy nada que ver con la política, felizmente? Hemos dicho eso, pero vamos a hablar de política seguramente. También, sí. ¿Cómo no? Sí. Bueno, noticias del día. A ver, cámaras que no funcionan justo cuando deben funcionar. Bueno, no es primera vez, esperemos que sea la última, ¿no? No es primera vez. A ver, pero veamos al caso. Sí, a ver, hay varias cosas que llaman la atención, ¿no? Este es el parte donde dice, tengo el honor de es la información de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Sobre estas cámaras que se ha pedido la información, que fue justamente el día que la Fiscalía y la policía fueron a buscar a la hija del presidente Jennifer Paredes. A Jennifer Paredes. Y justo ese día son estas cámaras que no registran información durante esos periodos, ¿no? Hablan de 3 ubicaciones de las cámaras. Una deja de funcionar por minutos, ¿no? También que llama la atención eso, ¿no? Acá la tengo, sí. Y bueno, rarísimo, ¿no? A ver, tienen una, es la de la azotea, entre Avenida Ancash y Avenida Carabaya, desde las 6:03 de la tarde del 9 de agosto hasta las 6:15. Durante 2 minutos no hay nada. Después el ingreso a desamparados sin información desde las 9:22 del 9 de agosto hasta las 9:27 del 13 de agosto. O sea, del 9 al 13 no hay información. Y el Salón Dorado sin información total, se restablece la cámara desde las 3:19 horas del 15 de agosto. Ahora, y ahí el tema es quién va a investigar eso, ¿no? Porque tampoco a Palacio ya ahora están dejando ingresar a personal de la Fiscalía. Ahora, lo raro es que con el antecedente de lo sucedido, ¿no? Con el municipio con la alcaldía, ¿te acuerdas? ¿No? Y las cámaras que tanto problema generaron precisamente por no estar funcionando durante las marchas de noviembre del 2020, se suponía que por lo menos en el perímetro, en la Lima Cuadrada, las cámaras tendrían que estar
sumamente bien operativas. Y Y con ese antecedente esto ya suena más raro todavía, ¿no? O sea, otra vez un claro. caso clave con investigación de la Fiscalía y las cámaras no funcionan. En Del 2000 Palacio. desde el 2020 no funcionan, no funcionaban en los puntos clave donde hay manifestaciones, donde hay marchas, y le preguntamos aquí al exalcalde de Lima, ¿no? Por esas cámaras, y nos habían dicho regidores, actuales regidores, que el exalcalde ya sabía que esas cámaras no funcionaban. Vamos a ver cuál es el caso acá, pero evidentemente pues súper sospechoso, ¿no? Justamente, ¿no? Y el que dice que nuestra vida pertenece a la seguridad presidencial, exacto, firma con un cargo de analista, ¿no? Pero pertenece a la seguridad presidencial. Sí, es jefe Entonces, del área de análisis de la información, Arturo Manuel Mendoza López, que además es equipo de seguridad del presidente. Entonces ya, pues ya se siente a burla realmente, ¿no? y Entre por eso, supuesto, ¿no? después, sí. Sí, congresistas de oposición han salido a reclamar, a decir, uy, justo, no nos subestima a los peruanos el presidente. ¿Y cómo no darles la razón en este caso, José? Quizá no Sí, con ese tono, quizá el tono sigue siendo agresivo, sí. innecesariamente ofensivo, pero la verdad es que esto abona a la tesis de la obstaculización Sí. al trabajo de la justicia. Un viejo recurso que se ha usado desde el poder, ¿no? Recordemos qué pasó con los USBs, con la información de los petroaudios también, que También. desaparecieron, por ejemplo, ¿no? O recordar también unas cajas, 822 cajas del archivo del MINSA, que desaparecieron en un feriado largo en el 2009 durante el gobierno del expresidente Alan García. Entonces, esto pues ya carga digamos, la opinión pública ya está cansada, ¿no? De este tipo de obstrucciones que se dan a la justicia, ¿no? Una más. Si no funcionaban, mal, porque tratándose de las cámaras de Palacio, eso, digamos, es también un descuido gravísimo, porque pone en riesgo La misma seguridad de Palacio de Gobierno. la propia seguridad de Palacio. Y Así es. si no es así, entonces es un acto de negligencia. Una burla, ¿no? Sí, realmente es una burla, sí. sí. De verdad que se justifica la indignación de quienes están criticándolo. Luego, la renuncia del exministro de Defensa, a ver, que ya hace rato, ¿no? José Gaviria Sí. tendría que haber salido del Ministerio de Defensa porque se venía sumando escándalos y casi todos vinculados con Sus familiares. con favorecer a su familia, ¿no? Sí, está, bueno, el viaje que hizo con sus hijas a Huánuco, y también está una nota que sacó Hildebrand de sus 13, no sé si la tenemos ahí, que su esposa había recibido un contrato con el Estado, con el Ministerio de la Producción, ahí está, exacto, días después de que ya juramentara como ministro el señor Gaviria, y ha estado recién 4 meses después es que se anula este contrato firmado por la señora Gaviria. La nota es de Sonia Sullón sí. y dice, ¿no? De Hildebrand en sus 13, la Contraloría General investiga si la esposa del ministro de Defensa, del exministro ahora, incurrió en un caso de abierto conflicto de intereses y nepotismo. Entonces, claro, aparente, es un presunto acto a favor de la esposa. El subir a las hijas ya casi no tan presunto, ¿no? Porque es un hecho que trabajó para el Estado con su marido ya siendo ministro, ¿no? Es decir, dice la nota, el Ministerio de la Producción tardó casi 4 meses en anular el vínculo laboral de la esposa de Gaviria, que estaba impedida por ley para ejercer función pública. Ahí tiene que tener en cuenta que la OCE había notificado, sí. Y en el caso de las hijas, José, recordar que el argumento con el que él alega su defensa es porque él tenía que cumplir su papel de padre también. Entonces, claro, yo lo escuché por primera vez y dije, bueno, si las hijas son pequeñas, hasta se podría entender, ¿no? Que sacrificado este hombre que siendo padre tiene que cumplir también, y se las lleva a las 3 chiquitas. ¿De cuántos años? Una tenía como 34, creo, ¿no? Sí, ya mayores, sí. Sí, pues entonces no cabía ese argumento. Y después están los almuerzos, ¿no? O sea, también se le inició una investigación por aquí está, costosos almuerzos pagados por el MINDEF. Teníamos que trabajar, nos quedábamos de 10 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, según algunos funcionarios del MINDEF. Sí, ayer justo el presidente Castillo decía, él no ha sido parte, eso criticando lo que han sido los gobernantes antes que él, ¿no? Que él no ha formado parte de esas mesas suntuosas y tal, ¿no? Pero bueno. Y también está la nota que hoy día tomamos de un tuit de Martín Sarmiento, ¿lo tenemos? Sobre los niños ratificados, sí, Martín Sarmiento ratifica Acción Popular a los legisladores denominados los niños en presidencias de comisiones de Relaciones Exteriores y Energía y Minas. Eso es alucinante.
sea, ya Acción Popular había expulsado a los 6 miembros de la bancada del mismo partido por estar involucrados en este escándalo. Y uno decía, bueno, ya por lo menos hay un gesto. Pero ¿de qué sirve ese gesto de que el partido se expulse cuando la bancada del partido les da este tipo de representatividad? Bueno, el vocero también es un niño, es Sí. Elvis Vergara, ¿no? Entonces él anuncia que son estos los presentados, ¿no? Está, claro, congresista Raúl Felipe Doroteo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, un cargo que usualmente recaía en el expresidente o expresidenta del Congreso, pero según los acuerdos de bancada han quedado en que para asumir un cargo como presidente de comisiones ordinarias no hayas estado antes en la mesa directiva. Y bueno, queda como presidenta accesitaria, creo que está María del Carmen Alba, ¿no? Entonces, bueno, tú tenías algo que decir sobre María del Carmen Alba, nos comentaste. Sí, pero antes sobre los niños, bueno, Sí. no recuerdo qué medio es el que destaca que están en varias comisiones estratégicas, menos en la de ética. Bueno, ya sería el colmo, ¿no? Que además estuvieran integrando la única comisión que se supone vela por una cierta fiscalización de la moralidad de los congresistas. Es Y que, claro, sobre creo que haya un acuerdo para que no estén congresistas que sean acusados en esas comisiones, ¿no? No, sobre Mari Mínimo, ¿no? Carmen Alba, a ver, ya, yo sé que lo que voy a decir probablemente no va a gustar, pero ya creo que en esta última intervención ya la gente le está pegando, pensando más en sus antecedentes que en la propia declaración. No sé si la podemos escuchar. A ver. A ver. Ha pedido estar en esas comisiones. Por favor, yo renuncio. He escuchado que hay que estoy en la comisión como titular de Pueblos Andinos y de Ciencia y Tecnología, que no tiene nada que ver con mi profesión, así que por favor, yo no voy a estar en esas comisiones. De aquí le digo al congresista Elvis Vergara, Ahí, punto. Suficiente. Claro, ahí la declaración es, ¿no? Han pedido que yo esté en la Comisión de Pueblos Andinos de Ciencia y Tecnología, que no tienen nada que ver con mi profesión. Yo creo que evidentemente se está refiriendo a ciencia y tecnología. Pero los antecedentes de Mari Carmen Alba con referencias tan discriminadoras a colegas suyos hace pensar que también se está refiriendo a pueblos indígenas, o sobre todo a pueblos andinos, perdón, o sobre todo a pueblos andinos. No quiero defenderla, pero yo siento ya que claramente la señora tiene un problema. Pero varios, en este ¿no? caso, me parece que ya es pegarle también por... Bueno, Claudia dice, renunció Mari Carmen a la de los pueblos andinos porque no se identificaba con ellos. Es muy probable, claro, estoy seguro. Ya no lo suyo también, sí, pero ya pues tiene tantos incidentes, Sí, tantos gestos, sí, ¿no? sí. Y bueno, y tener que dirigirse al vocero de su bancada, que el vocero de su bancada es un niño también. Qué horror, por Dios. Bueno, ¿cómo definió la ahora presidenta del Congreso a Acción Popular? De una manera Y bien me tajante, parece ¿no? que en RPP Patricia Chirinos ayer le decía, no recuerdo con quién le entrevistaba, pero decía que ella camina por calles y parques y todos la recuerdan, le dicen cuánto extrañan a Mari Carmen Alba en la presidencia del Congreso. ¿Qué calles son esas? ¿Ah? Debería contar, ¿no? ¿Qué calles, qué parques son esos donde la gente extraña a Mari Carmen Alba? Es interesante ir a recoger esos testimonios, de esos nostálgicos. Sí, pero que en todo caso nostalgia por una acción popular que en su momento, yo me acuerdo que mi papá lo definió como Federación de Independientes, pero ahora eso ya, esa ya no es la definición, es... No hay ni federación ni independientes. No, los niños independientes no son, ¿no? Sí. Bueno, sí. el pacto electoral, ya, yo sé que es una formalidad cada vez que hay elecciones y que se juntan todos a decir, no nos vamos a portar como luego se terminan portando, ¿no? Sí. Pero por lo menos Renovación Popular y el Frente de la Esperanza no lo han firmado, creo yo, en un acto de honestidad, ¿no? Sí, o de diferenciarse, ¿no? También es una manera de llamar la atención, ¿no? Sí. Estrategia. Pero en todo caso creo que hay que hacerlo, ¿no? Sí. No deja de ser saludable que haya unanimidad o por lo menos después, una mayoría de organizaciones políticas que lo hayan. Puedes reclamar, ¿no? La proclama ciudadana que firmaron Keiko Fujimori y Pedro Castillo comprometiéndose a respetar a la SUNEDU, bueno, el caso de la bancada de Fuerza Popular Sí, no es se verdad, cumplió, no se puede reclamar. Sí, o porque salvo esto que el finalmente caso... es Sí. no suscribir un fair play, ¿no? O sea, vamos a jugar limpio. Y Sí. ya el que no cumple después, pues bueno, se tendrá que tener a las consecuencias, aunque esas consecuencias sean solamente mediáticas. Sí, pues, porque
si están elegidos, probablemente continúen nomás. Sí. Y antes de ir con nuestro invitado, tenemos un tema más, que ya, sí, una más de Pedro Castillo. La última de Pedrito. A ver. Como diría, Oh, qué como vergüenza, diría ¿no? nuestro historiador José Basadre, No, no. el Perú es un problema. Como diría nuestro historiador, Pero o sea que, Todo- bueno, dice también problema y posibilidad, no, pero en verdad ahora es un problema nuestro querido país, creo. Sí. Me Todavía no imagino, veo me buenas imagino al posibilidades. Jorge Basadre de los billetes, ¿no? Entonces esos Otra billetes se más. han arrugado después de esta declaración. Pero como decía también Eduardo Adriancén, que lo entrevistamos en nuestro primer programa de regreso, ya poco que pues son tantas y siempre son resaltadas por gente que más viene de la derecha o que estuvieron en la posición reclamando que había habido fraude, que a veces, no sé, pues si esto lo perjudica o no, o pasa como una más y un teflón, ¿no? No sé, pero habría que averiguar, yo diría ya que, bueno, en Chile le pusieron ya había hasta un término para los lapsus o equivocaciones de Sebastián Piñera, que tiene una digamos, educación formal, creo que tiene maestría, y bueno, en todo caso hay una carrera exitosísima, ¿no? Sí. En sí. negocios, les pusieron piñericosas, ¿no? Por las cosas que decía, ¿no? Cosas. Bueno, Entre ellas, y en España Rajoy también tenía unas declaraciones que yo no sé si eran lapsus o ya declaraciones que hablaban de su cortea de mira, ¿no? Porque de verdad que eran... Había una política del PP que dijo alguna vez, vamos a saquear el país adelante. sí, bueno, y hay que reírse, ¿no? Y pues una de Piñera es, si usted maneja, no conduce. Y otra también dicen acá, el presidente inventó un nuevo desastre natural, el presidente Piñera, y en un discurso mencionó el marepoto que sacudió nuestras costas. El marepoto. Y así algunas más, ¿no? Sí. Ahora, en el caso de Castillo, tsunami también, sí. como bien señala Pamela Pasco, lo peor es que Y lo lo está está leyendo. leyendo, claro. O sea, Sí, pues, o sí. lo escribió él o lo escribió otra persona. Y es profesor, y es profesor. Eso, ¿no? Eso también profesor. molesta. Él Sí, se puede y es hacer ya profesor. claramente una antología de estos, Sí. más que lapsos, ya hierros. Claro, y es un descarados. profesor, ¿no? Eso sí, sí. Muy bien, Sí. bueno, vamos a Y preguntarle... no dice me disculpo, ¿no? Porque he visto que No. Piñera sí decía, ¿no? Que ha podido decir, no, bueno, me equivoqué, ¿no? ¿Qué te parece si le preguntamos a nuestro entrevistado precisamente Historiador, sí. por José Basadre? O por los lapsos en la historia. O por los lapsos en la historia. Estamos con Merlín Chambi, que es historiador de la Universidad Federico Villarreal, con experiencia como profesor en academias, colegios, pero creo que lo que hoy por lo menos más lo destaca es la administración de la Biblioteca de Merlín, que es este canal de YouTube tan seguido y tan comentado, que trata sobre historia, pero tratando de desmitificar esa idea de que la historia es aburrida. ¿Cómo estás, Merlín? Bienvenido a SQP. Hola Renato, ¿qué tal Renato, Josefina? Bueno, Hola. encantado de estar aquí en su programa, debo decir que los he seguido sobre todo sus entrevistas con Hildebrand, me gustaron bastante. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, aquí, ¿no? Dispuesto a responder dudas, consultas, dentro de lo que también tenga a la mano, pues, ¿no? ¿Cuántos libros de José Basadre tienes en esa biblioteca? De José Basadre no tengo ninguno, pero De su hermano Jorge. de su hermano de otra dimensión sí tengo varios, ¿no? Bueno, la colección de historia de la República, la que a mí me gusta más, que es la verdecita, la del comercio, que tiene un tomo añadido, Sí. que completa el siglo XX, El azar en la historia, que también es un libro que para mí fue bien iconoclasta, porque se hizo en el marco de este libro que no sé si recordarán, que se llamó Contrahistoria del Perú, de José ¿no? Ragas y Eduardo Dariant, Sí. que es un libro que explora Reciente. contrafácticos. Sí. ¿Qué hubiera Reciente. pasado No, es si, antiguo. no? ¿Qué hubiera pasado ¿el si? de José Raga? Exacto. Eso, ¿no? Exacto. Es un libro ya antiguo, ya será del Sí, 2013, sí. digo antiguo hubiera 2013 como pasado, si fuera un sí. montón. Si el APRA hubiera explora llegado al qué hubiera poder, por pasado así. ejemplo. Claro. Ujú. Y bueno, ese de ahí, en cierto modo, Basadre explora esas posibilidades epistolarias de Basadre. Bueno, soy tagneño, entonces para mí, de alguna manera, Jorge Basadre es un ícono, ¿no? Acá mismo tengo ¿Y tú dirías que un busto de Tacna... Basadre. Ahí está, mira. Ahí está justo Basadre. ¿Y tú dirías que en el pueblo tacneño, digamos, hay una vocación por la historia, tal vez por su posición geográfica,
por esta vieja idea de, ¿cómo es? En Tumbes empieza la patria, pero termina pero en Tacna empieza el Perú, ¿no? Algo así, ¿no? Hay una frase, pero también, o sea, los tacneños le han sacado la vuelta, le dicen, aquí comienza la patria, ¿no? Aquí es donde comienza la patria. Aquí no no, de termina el hecho, Perú, aquí comienza la patria, así era. Aquí ujú. no termina el Perú, aquí comienza la patria. De hecho, hace poco estuve en Tacna, hace menos de una semana. Ahí estaba hablando con algunos amigos que están, bueno, Tacna tiene su escuela de historia en la Universidad Jorge Basadre, y de hecho Basadre, pues, es todavía un elemento de peso muy fuerte dentro de muchos jóvenes historiadores en formación. Yo soy egresado de la carrera de historia. Debo decir que no he ejercido la investigación como tal, porque, bueno, ahorita ya me dedico básicamente a la difusión, pero sí consumo mucha historiografía. Entonces, en Tacna hay mucho peso, ¿no? De la presencia de Basadre en lo que es como referente de marco historiográfico. Lo que sí he notado es que aquí en Lima como que ya bajó un poco, porque hay básicamente escuelas, ¿no? Dentro de del estudio histórico, los positivistas, marxistas, la escuela francesa, y actualmente en Lima es más presencia de la escuela francesa, ¿no? Pero en Tacna como que todavía está el peso del Basadre, aparte que es pues el ícono, ¿no? El hombre que atomiza el Perú en unos tomos, en una obra que hoy en día, pues, ¿quién la vuelve a hacer, no? La otra vez justamente con un amigo conversando decimos, ¿no? A ver, uno de los últimos historiadores casi enciclopedistas que tenemos es Valdemar Espinosa, que hace poco sacó sus tomos de las etnias del Imperio y de los Incas. Después de Valdemar ya no nos queda otro como que gran historiador enciclopedista que haya atomizado el conocimiento del Perú en unos tomos. Y bueno, eso es muy sintomático, ¿no? O sea, ¿por qué ya no hay esos grandes trabajos de historia que hoy en día los vemos como que de intelectuales que estaban ahí, ¿no? En láminas casi, ¿no? ¿Y por qué crees que no hay? Mira, ahí está, acá también me van a matar lo que van a decir, ¿eh? Pero la Escuela Francesa de Estudio Histórico lo que hace es una hiperespecialización de la historia. Entonces, tú tenías a un Basadre que hacía, pues, historia de la República del Perú, y hoy en día lo que te piden, te dicen, no, es mucho. Tienes que circunscribirlo a algo muy, muy específico, ¿no? Y aparece, por ejemplo, ya no soy especialista en historia de la República del Perú, sino soy especialista en fiestas patronales en la provincia de Quisquis, 1800 tanto a 1800 tanto, ¿no? Y ese es un gran dilema. La hiperespecialización es chévere, pero mataste al historiador, pues, clásico, ¿no? Pero pueden convivir, ¿no? Alejandro Magno y pasado Incas, ¿no? Podrían convivir perfectamente, ¿no? En cierto modo se busca hacer, pero por lo que he estado conversando es como que una mecha todavía vigente, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, ¿no? Yo quise estudiar historia y no sé, pues enterarme de las guerras médicas y terminé haciendo una hiperespecialización en arte, ¿no? Una cosa así. Se busca, yo creo que se busca, y en cierto modo las nuevas tecnologías como, bueno, digo nuevas, no tan nuevas en realidad, como YouTube o plataformas de redes sociales, también te ayudan un poco a acercarte, ¿no? A ese cuasi enciclopedismo, ¿no? Y Merlín, esto, por ejemplo, volviendo a lo que estábamos comentando, decir José Basadre o hablar de la independencia de Arequipa, que quizás le gustó Arequipa, no lo sé. ¿Crees que te parece más de lo mismo ya en el caso del presidente? ¿Cómo lo ves? Mira, no es creo que una novedad que estos errores, bueno, error una vez, pues, ¿no? 2 veces con cierto cuidado, ¿no? Hay un evidente desconocimiento de estos temas. Claro, no todo el mundo está en la obligación de conocerlos a profundidad, eso sí también hay que decirlo, ¿no? Pero hay ciertas cosas que son de conocimiento común, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, en Jorge Basadre, ¿no? Ya te creo. Más pues, siendo profesor, ¿no? Sobre todo. Bueno, yo he ejercido la docencia y en cierto modo la docencia es como que una forma de refrescar constantemente tus conocimientos, ¿no? Claro. Y bueno, te puedes quizá equivocar con Foucault, pues, ¿no? Miguel Foucault le puedes decir, pues, ¿no? O Jaime Derrida, ¿no? Pero con Basadre, no, pues, eso ya es rosa. Claro, duele. Ahora, duele. ¿Cómo explicas, Merlín, el hecho de que haya tanta gente, joven además, siguiendo canales donde se cuenta la historia? Uno podría pensar que con todo lo conflictiva que se volvió la enseñanza de la historia en el Perú en los últimos años, porque los políticos no se ponen de acuerdo y porque la malla curricular va cambiando según quién esté en el ministerio, pero de pronto vemos canales como el tuyo o como el de Hugox Chugox, ¿no? Que son seguidos por miles de personas, muy jóvenes. Entonces, ese fenómeno, ¿tú cómo lo explicas? Porque estoy seguro que lo has analizado y conversado con colegas más de una vez. Sí. Bueno, yo tengo una teoría
A para ver, mí, ¿no? lánzala. Lánzala, Y es Merlín. que todo el mundo mira hacia el pasado como una forma de explicar su presente, pero Ujú. en una sociedad tan urgente como la nuestra, nosotros vivimos lo que Bauman dice, ¿no? Tiempos líquidos. Todo intentamos ya buscarlo procesado, empacado y listo para consumir. Quizá en estos tiempos ya no nos da el tiempo necesario para leer, pues, un cambio de palabras, ¿no? O un Historia de la República, o un Nación y Sociedad, y buscamos recursos más rápidos y más urgentes que atomicen esta información y la muestren pues al Sí. público, ¿no? Entonces aparece la demanda de conocimiento, que yo creo que también en cierto modo es válido, ¿no? Porque finalmente estás buscando una forma de entrar al mundo de la lectura. Y frente a esta coyuntura, pues, que hemos visto nosotros, digo, nosotros la generación, los que tenemos 30 años, que básicamente hemos crecido, pues, en el fragor del ascenso y ocaso del fujimorismo y la muerte de los Mm, partidos políticos. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y a veces vemos claro. en los medios, nos dan explicaciones de 10 o 15 años atrás, y la pregunta es, pero esto no puede ser tan cercano, ¿no? Y uno mira hacia atrás y en el proceso en que miras hacia atrás, te das cuenta pues de que o eres un iconoclasta y te tumbas todos los mitos que te contaron en la escuela, Claro, o exacto. sí, no, de hecho, yo crecí Pues, con ambas versiones y idílicas, vas ¿ah? descubriendo los vacíos de tu propia educación, además, Vas ¿no? descubriendo los vacíos y ahí es donde asumes una posición, ¿no? La posición de o me cierro con lo que yo ya sé y lo que mis prejuicios dicen, o comienzo a desaprender, pues, ¿no? Y Comienzo a hay, Qué desaprender importante eso, y desaprender. comienzo a construir Todos deberíamos hacer el esfuerzo por desaprender un poco. todo de nuevo, a ¿no? ver, mira lo que dice Lucho Sí. Gonzalo, algún pasaje de la historia que cuando lo supiste te dejó más que impresionado. Ah, por supuesto, la reacción de las élites de Lima ante la independencia del Perú es Que no brutal, querían, no es querían ser No brutal. querían, independientes. no Sí, querían. hay un libro de Pablo Whipple, del historiador chileno Pablo Whipple, que se llama La gente decente de Lima, que te explica por qué existe en Lima, sobre todo en Lima, el caso de la gente que cree que tiene privilegios por el mero hecho de ser una persona que nace en cierta sociedad. Le explica históricamente, ¿no? Y la explicación de Whipple es alucinante. Te dice porque el limeño no supera la noción del ciudadano cortesano, que es propio del antiguo régimen, que es propio de las Claro. monarquías, donde sí, pues tú tienes el privilegio por el hecho de pertenecer a una A una casta, clase a clase social. social, etcétera, ¿no? Y cuando sale la república, cuando sale el régimen republicano, en el régimen republicano ya no tienes privilegios per se, ¿no? Y se Eres un asustan. ciudadano, existe Pero la igualdad además, ante la ley. pero Sí, se además, Marlene, asustan. la Sí, sí, élite peruana estaba emparentada con la corona, asociada con la iglesia, la prensa también, es decir, las élites no querían la independencia, ¿no? por La supuesto. independencia surge Ahora, como un... aunque hay ciertos matices, ¿ya? Sin embargo, el comportamiento de las élites a mí me llama mucho la atención porque es una réplica que se da a lo largo de los años de una manera, pucha, uno puede decir hasta atemporal, ¿no? Hace poco, Sí. por ejemplo, salió este libro, no sé si quizá lo habrán revisado, el de ¿Qué colegio eres?, que sacó el IEP, Sí, 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 lo y, leí. y tú lo lees y es una cosa que tú dices, wow, ¿no? O sea, esto puede ser la Francia de los Borbones pre-revolución o puede ser el Lima del 2022, pues, Y ¿no? eso que pueden haber colegios aún más elitistas, o sea, sí. O sea, la forma en cómo se experimenta o cómo se busca la respuesta en el pasado y te vas encontrando con estas explicaciones, porque también hay que decirlo bien claro, ¿ya? Gran parte del modelo educativo, yo estoy en colegio nacional, ya sí puedo decir totalmente que sí pasó así, es muy positivista, muy del dato, la fecha, el hipernacionalismo, la Sí, exacerbación de la las pasiones. memorización, ¿no? Sí. Claro, y cuando llegas a la carrera te matan todo eso, pues, ¿no? O sea, tú tienes una vista de científico, la historia es un estudio científicamente elaborado, y donde tienes que tratar de mirar todo con una neutralidad, pues, casi estoica, ¿no? Y Y a dentro de partir esa de ahí lo tratas. neutralidad, ¿a quién sí sigues admirando de los Mira, personajes históricos? de los personajes históricos, De nuestro país, de nuestro a mí país. me gusta mucho. Ah, de nuestro país. Sí. Ya, de nuestro país sí está complicado, ¿no? Yo diría que San Martín, en cierto modo, Mm, Grau. en cierto modo. Grau también estaría dentro de mis gustos, pero yo siento que la gesta de San Martín fue casi napoleónica, ¿no? mm, Claro, tiene sus claroscuros con esto de Lautaro, ¿no? De su paso por el sur, pero me parece que sus actitudes en un contexto tan convulso y sobre todo tener el temple, decir, ¿no? Voy a romper el núcleo del virreinato peruano,
frente a todo lo que pueda pasar, ¿no? Es, al menos me parece admirable, ¿no? De cierto punto me parece admirable. Y bueno, si es que pudiera poner un segundo plano, y lo pongo en segundo plano que no tiene nombre definido, serían los soldados caídos, desconocidos, los Sí. montoneras, las rabonas, tanto en la O sea, guerra las con mujeres Chile que como en acompañaban a el... los soldados, ¿no? Justo te iba a ¿no? justo te iba a preguntar sobre eso, o sea, la ausencia de mujeres digamos, en el mapa de los próceres y los héroes de la historia republicana, la ausencia se explica por una invisibilización, una lectura machista de la historia, porque no tuvieron el protagonismo que debían haber tenido. ¿Cómo lo Es que la, explicas? la visibilización de la mujer es muy tardía en la historia en general, ¿no? De Mm. hecho, la otra vez justamente conversando con un amigo de ese tema, conversamos acerca del efecto de la Revolución Francesa en el mundo. Y una vez tiende a decir, ¿no? La Revolución Francesa da las nociones de igualdad, fraternidad, que se Libertad. suele plantear en el modelo de las repúblicas, pero de ahí tú te das cuenta que cuando llega la primera república francesa, o sea, el derecho a voto era solo masculino, ¿no? Y luego de eso, cuando ya se comienza a añadir en las revoluciones liberales del 30 y del 48 la participación femenina, te das cuenta que la participación de las mujeres es vital, ¿no? Sobre todo en la revolución del 48, en que las mujeres mismas trancaron París y gestaron toda una resistencia frente al movimiento monárquico. Incluso si uno examina el mismo cuadro de la Revolución Francesa, esa época donde sale una mujer con los pechos desnudos cargando una bandera de Francia, o sea, tú ya ahí miras, ¿no? Ese tipo de arrojo, de temple que tienen las mujeres. Y eso es una constante en realidad, solamente que a veces la invisibilización que tenemos de la historia, poniendo a tal persona como el héroe, suele opacar estos momentos, ¿no? Por ejemplo, hace unos días que estaba en Tacna, un amigo me comentaba acerca de las leonas de Tacna, que eran, el símbolo de Tacna es un león que representaba el valor de las mujeres que tenían para acompañar a sus esposos en los momentos de guerra y obviamente arriesgando su vida, ¿no? En muchos casos ni siquiera convencidos qué exactamente era la patria. Ese es Claro, uno de los momentos más estaba crudos incluso de la guerra con en Chile. Hay muchos gestación. sectores que obviamente no están educados, que no ha calado en ellos el sentimiento de patria totalmente y luchan por algún ideal difuso, ¿no? Ahora, Que hay que defender, pero está ahí, ¿no? ¿y cuál de los mitos que nos enseñaron en el colegio te parece que es más, que ha perdurado a pesar de haber sido falso? No sé, por ejemplo, hay muchos El sueño de historiadores, San Martín, pues. los sueños de El San sueño de San Martín, Martín. Totalmente. o la tocada de Prado, la cucharita antes de ser fusilado, que según Vitocho, que ha estudiado el tema, eso es falso, o no sé, Alfonso Ugarte lanzándose por el Morro de Arica. Hay varios, ¿no? Hay varios como momentos mitificados que no necesariamente Lo que pasa es ocurrieron que yo así. siento que el Perú está ausente de varios héroes. O sea, si hablamos de héroes fundacionales, a San Martín lo tocamos con puntitas y a Bolívar, Bolívar es un personaje como Lo Velasco, ¿no? golpean O por lo todas amas o partes. lo odias, así, O ¿no? sí. Y Es, Manuela Sáenz también solo se le recuerda generalmente como la pareja claro, de Bolívar, cuando como antes de relacionado vivir, ¿no? no, ya había estado luchando por la O, por independencia, ¿no? ejemplo, la mariscala, ¿no? Claro. Francisca Subiaga se le recuerda como la que manda ¿no? La que es mujer de, ¿no? De hecho, salió un Pero libro sobre la Mariscala recientemente, sí, ¿no? Y que está entre sí los salió más en la leídos de la FIL, feria. sí lo vi en la FIL, me quedé corto de fichas, pero ya lo adquirí en estos Bueno, días. ¿cómo no te vas a quedar corto de fichas? Si ustedes pueden entrar, por favor, al canal de la Biblioteca de Merlín y ver el último video que es buenísimo, que es yendo a la feria a buscar el libro más caro, el libro de historia más caro. ¿En verdad te gastaste 1.200 soles o fue un poco Sí, miren, de todo salió producción para... como todas las cosas, Muéstranos el libro comenzó para con ver una broma. si es verdad. Nosotros ya con mis amigos habíamos visto, por molestar, ¿no? A ver, ¿dónde está el libro más caro de la FIL, no? Lo encontramos, lo comenté en un stream y la gente dijo, ya, hay que hacer colecta. Y yo le dije, no, ¿qué voy a hacer colecta? No vamos a llegar, ¿no? No, tú pon la barra. Yo pongo la barra de donaciones ahí en StreamYard, perdón, no sé, creo que sí. Hay un software que te permite poner herramientas de Twitch y YouTube y se llenó en 5 horas. Estuve 5 horas transmitiendo, respondiendo preguntas, yo ya no daba más. Pero pudiste recabar el dinero para Sí, comprar. se recaudó y bueno, palabra a cumplir, pues, ¿no? A buscar el libro ¿Lo tienes y en la mano? sí, y son 2 tomos de historia del arte cusqueño. ¿Está por ahí, en Debo su decir. biblioteca? ¿Está Sí, por ahí? está por acá. ¿Lo podrías mostrar o todavía no lo Sí, has? ¿quieren? Está A muy ver, dame un lejos. minuto, ¿eh? Ya. A ver. Estamos conversando con Estamos conversando con Merlín Chambi de la Biblioteca de Merlín
Yo confieso que he descubierto recientemente el canal, pero sí había escuchado de él. Y me parece increíble, ¿no? Que haya Increíble. y una señal, un síntoma de salud y de ¿Sí? esperanza, que haya tanta gente Ahí estamos. siguiendo a youtubers como él. Quiero preguntarle Acá por otro está. capítulo también que tiene, sí. Historia tomo, mi cámara, disculpen que está ahorita Ahí está, pero ahí lo vemos, ahí lo vemos. Pero se y ve una el súper tomo buena 2 de edición. Historia Mira. del Arte Cusqueño Qué bonito, por Dios. está muy bellísimo, pucha, disculpen que la cámara no capte la belleza Ahora sí, del qué texto, lindo. pero tiene imágenes, es un estudio muy completo de la evolución del arte cusqueño. Quizá como conocerán, el arte cusqueño refleja mucho el sincretismo entre lo andino y lo hispánico, ¿no? Mm. Por ejemplo, la otra vez, justamente así, de viaje, yo le comentaba a un amigo, ¿no? De que por qué hay cruces en los cerros, ¿no? ¿Por qué hay cruces en los cerros? Y era pues que en el proceso de extirpación de idolatrías durante la época de la llegada de los españoles se ponían cruces encima de los cerros porque era una forma como que de afirmar la fe católica por encima de la creencia en el Los Apus. apus. Claro, ¿no? O sea, Y la creencia encima. se forma, claro, ¿no? Claro, era O para analizar las creencias, ¿no? Más o la menos. presencia de estas vírgenes de la escuela cusqueña que tienen unas faldas muy acampanadas También. que hacen Como referencia a los cerros, ¿no? Eso me acuerdo que también nos explicaron en Mira. Historia del Arte, que era como una suerte de enseñarle al indígena, mira, tu cerro no está tan alejado de la Virgen, ¿no? Es la Virgen, ¿no? Mira, tiene esta forma, ¿no? Incluso en un libro de Claudia Rosas Lauro, del miedo en el Perú, que es una historiadora de la católica, hay un artículo que hablan acerca del proceso de extirpación de idolatrías en Ayacucho, y te explican cómo en algunas zonas de Ayacucho se relaciona la forma de Huiracocha, que tiene como que la forma de una especie de hombre crucificado, con la forma de Jesús, ¿no? Decía, no, Huiracocha, Jesús, están por ahí, no te preocupes, están por ahí, ¿no? o sacar en andas a las momias podría ser también parecido a los santos, ¿no? Claro, el forma de procesión. Entonces, la religión misma del incanato con la religión cristiana, hoy en día, pues, es un elemento sincrético brutal, ¿no? Mi caso favorito es Pachacámac. Es tremendamente ¿Por qué? alucinante, porque Pachacámac evoluciona al Señor de los Milagros. Y de eso María Rostorowski tiene un estudio muy, muy, muy bueno acerca de cómo el ídolo de Pachacamac, o bueno, el dios de Pachacamac, no se sabe realmente cuál es su apariencia. Dicen que es el ídolo, pero Valdemar dice, no, es una tontería, no es el ídolo. Pero bueno, hay una mecha entre los dos. El punto es que la imagen de Pachacamac posteriormente va hasta la zona de Pachacamilla, que está donde actualmente es la iglesia, donde está el Señor de los Milagros, y decían que ahí los indígenas habían pintado una imagen de Pachacamac y se traen también esclavos para trabajar en ese lugar, y los esclavos negros veían pues que cada vez que había un temblor, los indígenas hacían reverencias a la pared, ¿no? Y los esclavos decían, pero ¿por qué le hacen reverencias a esta cosa, no? Y comenzaron a mezclar ambas ideas y dijeron, bueno, yo no creo en eso, yo creo en Jesús, ¿no? Vamos a pintar un Jesús, ¿no? Ahora vamos a reverenciar a la pared, ¿no? Y sale este terremoto que se tumba todo Lima, pero sobrevive solamente la parte de donde estaba la pintura, y con esto se crea pues el Señor de los Milagros, que así es. Su mutación de Pachacamac ahí después es alucinante, ¿no? Hay varias preguntas de la gente. Creo que José también te quería preguntar algo sobre... algo de... No, Eiki, canal. uno de nuestros seguidores, tenía una pregunta, creo, un comentario sobre... no sé si está ahí, Eiki, ¿no? Lo podemos poner, bueno, lo buscamos. Sí, antes de... Ahí está. Este es un anterior de Federico Alponte Wilson. ¿Cómo se asocia la historia con la antropología? ¿Es viable la fusión de ambas carreras en nuestro país? Por supuesto. De hecho, a mí me gusta mucho el tema de la antropología por la rama de especialización. En historia, a ver, cuando uno lleva la carrera de historia, no es que llevas historia y lo sabes todo, y sales como un sabio griego de la universidad. De hecho, los historiadores tienen especializaciones: historia económica, historia social, historia política, historia de género. Y una de las ramas que a mí particularmente me llama mucho la atención es la historia de las mentalidades, que es el análisis de los cambios y continuidades en los sistemas de pensamiento del hombre. Ahí es, por ejemplo, donde entra el tema de los estudios de religión, sincretismo y todo eso, ¿no? Particularmente en mi rama, que es historia de las mentalidades, yo sí tengo que leer sí o sí textos de antropología. Puede ser Malinowski, Fraser, que es un versado del tema de lo que es historia de las religiones, Campbell también, que es otro sujeto que investigó muy a fondo el tema de las religiones comparadas. Y bueno, sí hay una relación. De hecho, la historia actualmente es muy interdisciplinaria, ¿no?
Ya no es como que una rama aislada que se centra exclusivamente en un estudio erudito de sus propios textos, sino va recurriendo a otras ramas y se van cruzando, ¿no? Y van haciendo, aparte, estudiar historia es básicamente estudiar todo, ¿no? En cierto punto. Y sí o sí tienes que agarrar ramas afines, o el periodismo incluso, en muchas ocasiones. ¿Y cree que dentro de lo que es estudiar todo, no falta en nuestro país estudiar más sobre lo que ha sido la historia del APRA? Desde un punto de vista muy neutral, sí. Demasiado neutral, sí. El tema de estos fenómenos que aún están anclados al presente de una manera muy fuerte, sí, es que es bien difícil encontrar una brújula que apunte hacia el norte y no se vaya a los extremos, ¿no? Por eso a veces cuando me preguntan, Merlín, ¿qué opinas del APRA, no? Yo digo, pero ¿en cuál de sus fases, no? El del haya del antiimperialismo, claro. el haya de la convivencia, el de Alan, ¿y cuál Alan? Alan 1, Alan 2, ¿no? Y el post-Alan, ¿no? Que ya es un ahora el partido afantasmado, ¿no? Lo que pasa es que también fue un movimiento que durante años estuvo, digamos, censurado por el poder, ¿no? Bueno, las ideas del aprismo que nacen durante el oncenio de Leguía eran de vanguardia, pues, ¿no? Estas ideas que en cierto modo eran muy, muy afines, incluso hasta cierto punto con Mariátegui, tuvieron un punto de conversación muy interesante, y vino ya pues una ruptura, movían o daban la hora en un país que todavía estaba muy anclado al siglo XIX, ¿no? Y eran ideas que en cierto modo, con un término muy satanizado hoy en día, serían pues consideradas muy progresistas para la época incluso, ¿no? Y algo que sí se le puede reconocer pues al APRA, creo yo, de los inicios con Aya, es que fue una pléyade de figuras intelectuales increíbles, ¿no? Sí, o sea, sí. yo, por ejemplo, hay una parte que creo que ustedes le hacen la entrevista a Hildebrand que dice, ¿no? Yo no podría escribir ahora cambio de palabras nuevamente, ¿no? No había quien entrevistar. No tengo gente, relevos, ya no hay gente, ¿no? No hay relevos generacionales. No. Yo quería hacerte una pregunta, Merlín, respecto, comentabas que tú estás en tus 30 años, que estudiaste en un colegio nacional. ¿Cómo te enseñaron o cómo recuerdas que te enseñaron, si es que te enseñaron, el proceso de violencia política en el Perú que desemboca con Sendero Luminoso, con las acciones terroristas y que es replegado en algunos casos con excesos por parte del aparato estatal, el aparato de gobierno? ¿Te lo enseñaron? ¿Lo recuerdas del cole? ¿Me creerás que no me lo han enseñado? En el colegio, no. Nada. No. En el colegio recuerdo que era yo recuerdo el curso de historia muy aburrido, ¿no? Como una repetición de hechos plagados de hipernacionalismo. Luego fui a la academia y encontré las dos versiones de los extremos, ¿no? Y en un momento, pues, en que tienes 17, 18 años, en la que estás, pues, como que descubriendo el mundo adulto, te dices, ¿cuál creo, no? ¿En dónde voy? Y ya, pues, finalmente en la universidad te das cuenta que si quieres conocer esto, tienes que leer sobre ello, pues, ¿no? Claro, Más allá de escuchar a tal o cual panfletero, tienes que agarrar y buscar, ¿no? Tomar lo que hoy en día pues da miedo, ¿no? Tu manifiesto comunista, evaluar estudios de violencia política comparada y finalmente puedes sacar tu conclusión y decir, bueno, esto me pasó, esto me contaron y al parecer no fue así, ¿no? Y hay un capítulo, creo que para ir ya un poco cerrando, que tienes tú que se llama, ahora que estamos diciendo que por qué no pasa nada en la calle, ¿no? Sirve para algo protestar. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Mucha gente, cuando fueron las protestas contra Merino, mucha gente decía protestar es de rojos. Y yo dije, no, de hecho, no es. Se sigue haciendo esa asociación, ¿no? Se sigue haciendo esa asociación. La izquierda es la que sale a las calles. No, y que eso es totalmente equivocado. Y yo digo, ¿y el sistema republicano cómo se abrió paso? No se abrió paso con abracitos y besitos, ¿no? O sea, se hizo con una revolución. Ya, muchos me dicen, no, pero Inglaterra sí logró un esquema parlamentario estable. Claro, cortando la cabeza a Carlos I en una revolución muy anterior a la que está en Francia, ¿no? Igualito en el caso francés, ¿no? La revolución del 89, del 30, del 48, son revoluciones liberales que terminan, pues, consolidando el poder, un poder primero monárquico constitucional y posteriormente ya un poder republicano que se abrió a paso a punta de reclamos, a punta de expresiones de descontento popular, ¿no? Entonces, ahí es donde yo dije, no, pues acá si la gente encasilla solo protestar con actos rojos, pues está mal, pues, ¿no? Y saqué ese video y pegó mucho. En Facebook, sobre todo, pasó el 1,5 millones de reproducciones. Wow. Y como que la gente, yo vi que muchos entendieron de que protestar en realidad es un acto universal, ¿no? Claro, no tendría por qué estar teñido de ideologías, con posiciones políticas. Claro, que
que existan grupos que quieran capitalizar la legitimidad de una protesta, eso sí hay. Y eso siempre va a haber, creo yo. Pero está en la posición del ciudadano de tener claro qué es lo que se está reclamando y hacerlo valer pues frente a un interés externo que quiera capitalizar tu indignación. Pues, ¿no? ¿Cuál ha sido el capítulo de la Biblioteca de Merlín más visto, más compartido? A ver, en YouTube definitivamente el de las protestas, ese definitivamente va allí. Y en Facebook, que yo recuerde, creo, si no me falla la memoria, es el de ¿por qué siguen existiendo los reyes en el mundo? Y uno sobre el día que murió Velasco. Encontré un artículo muy bueno en un libro de Drinot con Aguirre que se llama La Revolución Paulo Peculiar. Drinot. Sí, y ese capítulo se llamaba ¿Quién enterró la revolución? Y te narraba así como una crónica periodística del día que murió Velasco y dije, no, esto es genial. Yo sé que me van a maletear, yo sé que me van a decir de todo, ¿no? Pero de verdad me pareció un muy buen tema y lo solté y mucha gente, o sea, sintió pues, ¿no? Como que ver la historia desde ahí, desde la perspectiva de una persona que está, pues, ¿no? Viviendo el momento del acontecimiento, ¿no? Aparte me llamó mucho la atención porque en la Revolución y la Tierra me acuerdo que mencionaron de que el entierro de Velasco fue uno de los movimientos o uno de los acontecimientos que concentró mayor movilización de personas en el siglo XX. Y dije, bueno, vamos a ver, pues, ¿no? Qué tan fuerte fue esto, ¿no? Como el de ahí en la torre. Definitivamente. Sí, es verdad, es verdad. No, el de Aya de la Torre, lo que a mí me parece ultra chévere y dramático es que firma la Constitución en su lecho de muerte, ¿no? Sí. Poético y trágico al mismo tiempo. Qué bonito es, o sea, qué poético en realidad y Y trágico. le rinden honores los militares que tanto lo habían perseguido cuando es elegido democráticamente el primer cargo público, presidente de la Asamblea Constituyente. Tal cual. Merlín, muchísimas gracias. Hay una última pregunta de Sonia, mira, que me parece también que es una bonita pregunta para cerrar. A un niño de 12, 13 años, ¿qué libro le podrías recomendar para que se involucre o conozca más? Sospecho que la pregunta tiene que ver con historia, ¿no? Ya, sí. Justo tengo el libro indicado. Es un libro de descarga gratuita y legal que está en la Comisión Bicentenario. ¿Ilegal? Espacio legal. Legal. Que es un libro que sacó la Comisión Bicentenario que se llama Los escolares preguntan y los historiadores responden. Ese libro es una maravilla porque son todas las dudas que uno tiene desde niño con respecto a la historia del Perú, en la que te responden especialistas en el tema, ¿no? ¿Podrías repetir el título y dónde se puede encontrar? Está en la página de Bicentenario Perú. Está en la página de Bicentenario Perú y el libro se llama Los escolares preguntan, los historiadores responden. Hay un montón de preguntas bien recurrentes que son respondidas por especialistas en un formato muy simple y muy amigable que yo creo que es para niños definitivamente. Perfecto. Muy bien, Merlín, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo y nos alegramos de que hayas pasado por ese cupé. La verdad que sí. Ojalá fueran así los profesores y las clases de historia siempre. No, felicitaciones y muchas Renato, gracias. Encantado, Josefina, y bueno, hasta la próxima. Encantado. Merlín Chambi está con nosotros. Muchísimas apuntados gracias. En tu programa. Sí, Héctor, qué maravilla, ¿no? Sí. Sí, ¿qué vamos a estar conversando pues con... No, a lo mejor no digo nombres para no... Mejor no digas. Pues se me ocurren varios nombrecitos. Claro, gente que nos daría un titular, ¿no? Y sí. Y probablemente uno rebotaría en medios. Yo prefiero, sinceramente, 1000 veces conversar con alguien como Merlín, salir aprendiendo algo siquiera, pensar en títulos nuevos para nuestros hijos, en fin, ¿no? Y además Merlín sustenta todas sus afirmaciones y sus relatos en libros, ¿no? Y te dice, ¿no? Gracias, Merlín, sí, tienes razón, Charlín. Dice, esto está en ese libro, ¿no? Esto está en este libro. Y libros incluso que puedes descargar de manera gratuita como el que citó, ¿no? Bueno, si les ha gustado la entrevista, mira, sí, José, ¿recuerdas a la señora Celinda Moreno en primaria? Muchos la criticaban, pero sus clases eran diferentes, sí, con sus cuadros sinópticos, sí me acuerdo, sí. Profesores de historia buenos que yo haya tenido. Uy, la verdad ninguno. El Chato Herrera, pues el Chato Herrera que se pasaba la mitad de la clase mirándole las piernas a las chicas y la otra mitad jalándole las patillas a los alumnos. Pero, a ver, ¿quién puede? No recuerdo uno que me haya marcado. No. Gracias, Marta. En la universidad. Sí, una profesora de literatura que me enseñó mucha historia. Sí, qué bueno. Irene Cabrejo, sí. Aprendí mucha historia a través de la literatura, sí. Que es también otra manera, ¿no? Que es otra entrada para la historia. Por supuesto que sí.
Queridos amigos, querida José, nos vemos el viernes. ¿te Nos parece? vemos el viernes. Sí, Y estás si en les ha Panamá. gustado, yo estoy en Panamá, en la ciudad de los rascacielos vacíos. No, no todos, ¿no? Pero hay mucho. Es impresionante la ciudad, me está gustando Impresionante, ¿no? muchísimo. Sí, Eh, sí. Pero muchos edificios, efectivamente, de noche, tú ves que hay pocos pisos con luces, ¿no? Y cuando le preguntas eso a los locales, lo que te dicen es que muchos edificios están vacíos porque fueron adquiridos por gente que después no los pudo ocupar o que lavó dinero con esas compras. Sí, es el país también de los Panama Papers, pero también es el país de Tantas cosas buenas. de tantas cosas buenas, ¿no? Sí, Sí. bueno, solamente por mencionar a Rubén Blades, Mano de Piedra Sí. Durán, ¿no? Personajes Sí. entrañables. Tú sabes que San Martín de Porres, aquí lo consideran También. un santo propio porque la madre era panameña. Entonces lo consideran un santo local, nacional. ¿Y te acuerdas del general? El de muévelo, qué sabroso. Sí. El padre del reggaetón, Sí, digamos. sí. Mamita rica y apretadita y todas estas que se vistió como general, ¿no? Justo después de la salida de Noriega. Bueno, hoy se ha convertido en un respetable testigo de Jehová. Y ya dice que toda esa época, cuando cantaba en los 90, era una época en la que estaba dominado por Satán. Sus canciones eran muy particulares. Pero bueno, en fin. Ya me pegó Merlín la historia y yo estoy contando la historia Esa era Panamá. de los reggaetoneros de Panamá. Sí. José, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Gracias por seguirnos. Listo. Gracias. Chao. Chao. A todos. Sálvese quien pueda, si digo la verdad. En un país extraño que te sorprende a diario, lo vas a soportar. ¿Acaso no lo ves? Sálvese quien pueda otra vez. Sálvese quien pueda.